Hay una verdad que nadie quiere admitir, una que incomoda incluso cuando la escuchas en silencio. No necesitas enemigos afuera, porque llevas uno dentro. Un enemigo que habla con tu voz, que piensa con tu mente, que te convence de que no puedes, que te recuerda todo lo que fallaste, que te muestra el peor futuro posible y te lo hace sentir como si ya estuviera ocurriendo. Ese enemigo no es tu pasado, no es tu historia, no es la gente que te hirió. Ese enemigo eres tú cuando no sabes gobernar tu mente. Y lo más brutal es que no te ataca con golpes, sino con ideas. No te grita, te susurra, no te destruye de una vez, te desgasta poco a poco. Este episodio existe por una razón, porque en algún punto de tu vida sentiste que tu propia mente te estaba venciendo. Y hoy, aquí, vamos a cambiar esa historia. Pero antes de continuar, quiero que escuches algo sin interrupciones, como quien camina solo por un pasillo oscuro. Tu mente puede convertirse en tu peor prisión, o en tu mayor aliada. Y la diferencia no es mágica, no es espiritual, no es suerte. La diferencia es dominio. Dominio real. Dominio estoico. Y ese dominio no consiste en pensar positivo ni en repetir frases motivacionales. Consiste en aprender a ver la mente como lo que realmente es. Un instrumento poderoso que, si no se entrena, termina gobernando a su dueño. Todo comienza cuando dejas de creer que lo que piensas es verdad solo porque lo estás pensando. Cuando comienzas a cuestionar cada idea que te hiere. Cuando decides que no vas a ser esclavo de tus interpretaciones. Quiero que imagines esto por un momento. Despiertas un día y tu mente está silenciosa, estable, firme. No porque no existan problemas, sino porque tú decidiste que nada externo merece el derecho de destruir tu centro. Suena lejano, ¿verdad? Pero ese estado no es fantasía, es filosofía aplicada. Los estoicos lo dominaron hace 2000 años, sin psicólogos, sin redes sociales, sin ruido externo. Ellos entendieron algo que pocos entienden hoy. La batalla más importante de tu vida no está fuera, está adentro. Lo que piensas cuando nadie te ve. Lo que sientes cuando crees que no puedes contarlo. Lo que te dices en la oscuridad, cuando el mundo duerme. Ahí es donde se forja la fuerza, o la destrucción. Y es aquí donde el gancho se hace realidad. Has entrado a este episodio buscando algo. Claridad, fuerza, control, silencio interior. Algo que te devuelva a ti. Y te lo digo ahora sin rodeos. Lo vas a obtener. Pero también te advierto algo. Y escucha esto como si fuera un eco que te sigue. Las próximas palabras no están hechas para quien quiere sentir consuelo. Están hechas para quien quiere despertar. Para quien está dispuesto a enfrentar sus pensamientos como un guerrero enfrenta a su sombra. Para quien está listo para mirar de frente al enemigo interior y decirle: hasta hoy mandaste tú, pero desde aquí mando yo. Quiero que recuerdes un instante de tu vida, uno específico, uno donde tu mente te arrastró a un abismo emocional sin que nada real estuviera pasando. Tal vez fue un mensaje que nunca llegó, un comentario que interpretaste como rechazo, una oportunidad que imaginaste perder, una conversación que te repetiste 100 veces, esa escena que tu mente exageró, deformó, multiplicó, hasta que ya no sabías si luchabas contra algo real o contra una versión de ti derrotada. Y sin embargo, reaccionaste, sufriste, te desgastaste. ¿Por qué? Porque tu mente te convenció de que ese pensamiento era verdad. Pero aquí va la primera revelación de esta sesión. Tu mente es capaz de inventar dolores que no existen y hacerte vivirlos como si fueran inevitables. Y esta no es una frase bonita ni un concepto filosófico superficial, es un hecho brutal. Tu mente, si no está entrenada, puede destruir relaciones que nunca existieron, enemigos que nunca te atacaron, fracasos que jamás ocurrieron. Puede convertir un día normal en una tormenta. Puede hacerte sentir solo incluso rodeado. Puede lastimarte con imágenes del pasado que ya no existen y con fantasías del futuro que no han ocurrido. La mente no necesita realidad para crear sufrimiento, solo necesita tu permiso. Por eso hoy vamos a hacer algo diferente. Vamos a abrir la puerta del taller interno donde se construyen tus pensamientos. Vamos a encender una antorcha y mirar de frente las estructuras que tu mente usa para manipularte, el miedo, el apego,
La necesidad de control, la interpretación excesiva, el juicio automático, la comparación, la anticipación catastrófica y ese ruido interno que parece nunca apagarse. Y uno a uno vamos a desarmarlos, porque solo cuando conoces el mecanismo puedes dominarlo. El dominio no es magia, es conocimiento aplicado. Tal vez te preguntes ahora mismo, ¿realmente puedo dominar mi mente? ¿Es posible dejar de sentirme arrastrado por mis pensamientos? Y esta pregunta es perfecta, porque abre la primera capa de curiosidad de esta intro. La respuesta es sí, pero no de la forma que el mundo moderno te ha hecho creer. No la dominas evitando pensar. No la dominas huyendo del silencio. No la dominas llenando tu vida de distracciones. La dominas enfrentándola, observándola, cuestionándola y, sobre todo, tomando decisiones que tu mente no quiere que tomes. Ahí es donde ocurre el quiebre. Ahí es donde tú recuperas el poder. Imagínate caminando dentro de tu propia mente como si fuera un templo antiguo, columnas de memorias, pasillos de miedos, habitaciones llenas de voces internas. Algunas te susurran dudas, otras te gritan urgencias, otras repiten errores que ya viviste. Ese templo, que parece un laberinto, también es tu hogar. Y si no recorres sus pasillos, si no conoces sus rincones, siempre vivirás con miedo a lo que pueda aparecer. Pero el estoico entra, camina, observa, no huye. No se identifica con cada voz que escucha, no corre detrás del pensamiento que lo hiere. Solo observa, analiza y elige lo que quiere creer. Ese es el poder. Y aquí viene la segunda capa de curiosidad. ¿Por qué tu mente te ataca? ¿Por qué inventa peligros donde no los hay? ¿Por qué insiste en repetir el dolor que ya superaste? ¿Por qué imagina escenarios donde siempre pierdes, donde siempre fallas, donde siempre te quedas atrás? La respuesta es sorprendentemente simple. La mente quiere protegerte. Y en su intento de protegerte, te sobreprotege. Te advierte incluso cuando no hay peligro. Te pone en guardia incluso cuando no hay amenaza. Te muestra lo peor para que estés preparado, pero termina dañándote más que aquello de lo que intenta salvarte. La mente no es mala, solo es indisciplinada. Y una mente indisciplinada confunde precaución con paranoia, recuerdo con sentencia, emoción con identidad. Y aquí, en este punto, aparece la tercera capa del gancho, la promesa. Porque hoy, si te quedas hasta el final, vas a aprender lo que nadie te enseñó. Cómo hacer que tu mente trabaje para ti, no contra ti. Cómo tomar el control sin pelear. Cómo crear silencio sin huir. Cómo enfrentar pensamientos sin ser devorado por ellos. Cómo desactivar miedos que antes parecían invencibles. Y, sobre todo, cómo convertir a tu mente en lo que siempre debió ser, un instrumento de poder, no un verdugo interno. Pero antes de entrar a las 12 reglas estoicas que cambiarán tu forma de pensar, necesito que te hagas una pregunta, una sola, pero profunda. ¿Cuánto de tu sufrimiento viene de la realidad y cuánto viene de tu interpretación? Porque si eres honesto contigo mismo, descubrirás que la mayoría de tus batallas no ocurrieron afuera, ocurrieron dentro de tu cabeza. Y si eso es cierto, entonces también es cierto que la llave para tu libertad no está en el mundo. Está en ti. Respira. Siéntate. Baja la guardia por un segundo. Este no es un episodio para entretenerte. Es un episodio para transformarte. Has vivido demasiado tiempo permitiendo que tus pensamientos te lleven como una corriente incontrolable. Pero hoy, aquí, vas a aprender a nadar contra esa corriente hasta convertirte en quien siempre tuviste que ser. El dueño de tu mente. El dueño de tu fuerza. El dueño de tu destino. Bienvenido. Comenzamos. Antes de comenzar, quiero que declares tu compromiso dejando en los comentarios: desde hoy, mi mente no me domina. Esa frase será tu recordatorio de que estás aquí para recuperar el control, para dejar de ceder tu paz al ruido interno, para poner orden donde antes había caos. Este es el momento de demostrarte que mereces claridad, fortaleza y dominio sobre ti mismo. Sin más preámbulos, empezamos. Primera lección estoica. La mente no es tu enemiga, pero puede volverse tu carcelera. Hay un momento en la vida, un momento silencioso, casi siempre nocturno, en el que te das cuenta de algo inquietante. No necesitas que el mundo sea cruel para sentirte atrapado.
A veces basta con estar a solas contigo. No es un pensamiento que confieses fácilmente, porque suena exagerado, casi dramático. Pero sabes que es verdad. Hay días en los que tu propia mente se convierte en un cuarto sin ventanas, donde cada pensamiento rebota contra las paredes y regresa más grande, más oscuro, más insistente. Y no importa cuánto intentes distraerte, correr, ignorar o fingir que todo está bien, la mente sigue ahí, repitiendo, señalando, recordando, interpretando. Ese es el instante en el que descubres la esencia de esta primera lección. Tu mente puede ser tu aliada más brillante o tu carcelera más despiadada. Pero aquí viene lo que casi nadie quiere admitir. La mente no te encierra con violencia, sino con lógica. No te ataca como un enemigo externo. Te seduce como un consejero que parece querer protegerte. Te dice, no lo intentes, podrías fallar, y suena razonable. Te dice, no confíes, podrían dañarte, y suena prudente. Te dice, no cambies, podrías perder lo que tienes, y suena sensato. La mente rara vez se presenta como villana. Se presenta como guardiana, pero una guardiana que, para protegerte del riesgo, también te protege de la vida. Los estoicos entendieron esta trampa hace más de 2000 años. Descubrieron que la mente indisciplinada puede convertir cualquier camino en un laberinto, cualquier idea en una cadena, cualquier recuerdo en un dictador. Y por eso enseñaron algo que la mayoría de la gente aún no entiende. No puedes confiar ciegamente en tus pensamientos solo porque nacen dentro de ti. Su origen no garantiza su verdad. Su intensidad no garantiza su utilidad. Su persistencia no garantiza que te convengan. El hecho de que algo aparezca en tu cabeza no significa que debe gobernar tu vida. Imagina tu mente como un tribunal interno. Tú crees que eres el juez, pero la mayoría del tiempo eres el acusado, y los pensamientos actúan como fiscales sin descanso, trayendo pruebas, argumentos, suposiciones, conclusiones, todo para convencerte de que no eres suficiente, de que debes temer, de que estás en peligro, de que vas a perder, de que nadie te comprende, de que tu valor depende de lo que logras o de lo que el mundo aprueba. Y tú, sin entrenamiento, sin filosofía, sin herramientas, escuchas todo eso como si fuera una sentencia inevitable. Esa es la cárcel. No es una celda de piedra. Es un juicio mental donde nunca te sientes inocente. Marco Aurelio lo sabía mejor que nadie. Gobernaba un imperio, pero entendía que la verdadera batalla no era contra los enemigos externos, sino contra la tiranía interna. Por eso escribió para sí mismo, no para el mundo. Tu mente se convierte en lo que tus pensamientos hacen de ella. Lo que tu mente repite, tú lo crees. Lo que tú crees, tú lo vives. Lo que vives se convierte en tu experiencia, y con la experiencia se forma tu identidad. Todo comienza en el lugar más invisible, tu pensamiento. Pero aquí está la verdad que el estoicismo grita con fuerza. No eres tus pensamientos, eres quien los observa. Y la diferencia entre estas dos frases es la diferencia entre ser libre y ser esclavo. Cuando crees que tus pensamientos eres tú, te arrastran. Cuando entiendes que tus pensamientos son solo una parte de ti, puedes dirigirlos, evaluarlos, corregirlos e incluso ignorarlos. Esta es la primera llave de la libertad mental. Saber que puedes mirar tu mente sin someterte a ella. Imagina que te sientas en una habitación y tus pensamientos se sientan frente a ti como si fueran personas. Uno representa tu miedo, otro tu inseguridad, otro tus expectativas, otro tus viejos traumas, otro tus deseos desordenados, y todos hablan al mismo tiempo. Si no sabes quién eres dentro de esa habitación, te perderás. Pero si observas desde la distancia, descubres algo que cambia la vida. Ninguno de ellos tiene poder real hasta que tú decides escucharlos. El poder no está en la voz, está en tu atención. Los pensamientos que te destruyen tienen algo en común. Son automáticos. No los eliges. No los planeas. No los controlas. Son como sombras que se mueven rápido, como ecos que aparecen sin ser llamados. Y si tú no estás presente, si tú no estás despierto, tu mente decide por ti. Este es el peligro. No que pienses cosas negativas, sino que no seas consciente del momento en el que las empiezas a creer. Por eso el estoicismo no busca eliminar pensamientos, sino gobernarlos.
No intenta callar la mente, eso no es posible. Intenta ordenarla. Intentas hacer que la mente se comporte como un soldado disciplinado, no como un general rebelde. Logras que la mente obedezca a tu razón, no a tu miedo. La mente seguirá generando ideas, imágenes, historias, interpretaciones, pero ya no tendrá el mando. Y eso, aunque suene simple, cambia todo. Porque la cárcel más dura no es la que te encierra, es la que te convence de que no puedes salir. Cuando la mente te dice que no vales, no está describiendo un hecho, está creando un muro. Cuando la mente te dice que es demasiado tarde, no está describiendo el tiempo, está construyendo una puerta cerrada. Cuando la mente te dice que no eres suficiente, no está describiendo tu identidad, está fabricando una narrativa que te limita. Y si no lo cuestionas, si no lo observas, si no lo enfrentas, vivirás en una prisión que tú mismo reforzaste sin darte cuenta. Ahora piensa en algo. ¿Cuántas decisiones en tu vida fueron tomadas por miedo en vez de por razón? ¿Cuántas veces evitaste una conversación, un proyecto, una oportunidad, una persona, solo porque tu mente te dijo que sería peligroso, incómodo, arriesgado? ¿Cuántos caminos no tomaste porque tu mente te mostró un mapa lleno de amenazas imaginarias? Esa es la cárcel. No es que la mente te mienta con maldad, es que la mente, sin guía, asume lo peor como mecanismo de defensa, y ese mecanismo, si no lo entrenas, define tu vida. Por eso esta primera lección es la base de todo. No destruyas tu mente, edúcala. No te pelees con ella, dale dirección. No intentes apagarla, aprende a usarla. La mente es herramienta, no identidad. Es instrumento, no amo. Es la espada que puedes empuñar para abrirte camino, o que puede girarse contra ti si no la sostienes bien. Cuando entiendas esto, cuando realmente lo entiendas, no solo lo escuches, sentirás algo increíble. Espacio, aire, libertad interna. Descubrirás que puedes pensar sin ser devorado, que puedes sentir sin ser arrastrado, que puedes recordar sin ser herido de nuevo, que puedes imaginar sin temblar ante cada posibilidad. Ese es el dominio estoico, ese es el inicio del poder real. Y esta es solo la primera lección. Lo que viene ahora va mucho más profundo. Segunda lección estoica. El ruido mental nace del deseo de controlarlo todo. Hay un punto en la vida en el que te das cuenta de algo que duele más que cualquier fracaso. Muchas de las cosas que te quitan la paz jamás estuvieron bajo tu control. Y aún así, tu mente insiste en intentar gobernarlas como si fueras responsable de todo lo que ocurre en el universo. Este es uno de los mecanismos más sutiles, más destructivos y más invisibles del enemigo interior. La obsesión por controlar lo que no depende de ti. Y lo peor es que no lo hace desde el egoísmo, sino desde el miedo. La mente cree que si lo controla todo, nada puede dañarte, pero en su intento desesperado por protegerte, te encierra en la ansiedad. Epicteto lo dijo con una precisión que corta. Algunas cosas dependen de ti, otras no. Si intentas dominarlo todo, sufrirás. Y aquí está el problema. La mente moderna se niega a aceptar esta distinción. Tu mente quiere controlar el resultado, el ritmo, la reacción del otro, la opinión ajena, la conducta de quienes te rodean, el futuro, el tiempo, el pasado, e incluso quiere controlar tus propias emociones como si manejaras una máquina. Pero la realidad es otra. Lo único sobre lo que tienes verdadero dominio es tu intención, tu acción y tu respuesta. El resto es territorio externo. Y sin embargo, tu mente insiste en apropiarse de lo que no puede manejar. Imagina por un momento la cantidad de energía que has perdido intentando corregir lo que no estaba en tus manos. Recuerda todas esas conversaciones donde anticipaste 10 posibles finales, todos trágicos. Recuerda esas noches donde repasaste una y otra vez lo que dijiste, lo que debiste decir, lo que deberías haber hecho mejor. Recuerda todos esos días donde sufriste por cómo te habrían interpretado los demás, aunque nunca lo sabrás con certeza. Todo ese ruido mental tiene una raíz. La mente quiere controlar el caos del mundo para evitar sentir vulnerabilidad. La vulnerabilidad es su enemigo. Lo desconocido la asusta. La incertidumbre la paraliza. Y entonces inventa una estrategia. Si lo pienso lo suficiente, lo controlaré. Pero eso nunca funciona. Cuanto más piensas, más se expande la incertidumbre. Cuanto más analizas,
más se multiplica la duda. Cuanto más intentas prever cada resultado posible, más se acelera la ansiedad. El pensamiento excesivo no es un acto de inteligencia, es un acto de miedo. Aquí está la verdad brutal. El ruido mental no es un mensaje, es una reacción. No te habla de la realidad, te habla de tu necesidad de control. Y esa necesidad es insaciable, porque la mente no sabe detenerse. Cuando intenta controlar algo y falla, no suelta, insiste. Cuando insiste y no funciona, se obsesiona. Y cuando se obsesiona, te encierra. Ese es el mecanismo interno que los estoicos aprendieron a desmontar. No puedes controlar la vida, pero puedes controlar cómo respondes ante ella. Piensa en la última vez que te preocupaste sin medida por algo. Quizás fue una conversación pendiente, quizás fue una oportunidad que no sabías si perderías, quizás fue la actitud fría de alguien, un silencio inesperado, un gesto ambiguo. ¿Qué hizo tu mente? Empezó a llenar los vacíos con historias, historias que no sabes si son verdad, historias que casi siempre te dejan como el perdedor, historias que buscan darte la ilusión de control, mientras te quitan la libertad. Porque cuando intentas controlar lo desconocido, tu mente no se calma, se agita. Y entre más se agita, más ruido genera. Marco Aurelio escribió una frase que parece sencilla, pero que encierra uno de los secretos más grandes de la serenidad. No pierdas energía pensando en lo que no depende de ti. Es casi insultante de lo simple que suena, hasta que lo intentas aplicar. Porque la mente no quiere soltar. La mente cree que soltar es rendirse, que dejar ir es perder, que aceptar es conformarse. Pero los estoicos entendieron que soltar no es perder, es liberar espacio mental para lo que sí depende de ti. Tu mente sufre porque quiere garantías. Garantía de que te irán a responder, garantía de que no fallarás, garantía de que no te rechazarán, garantía de que no perderás, garantía de que no te lastimarán. Pero la vida no da garantías, y cuanto antes lo aceptes, más rápido encontrarás la calma que siempre estás buscando. No la calma perfecta, esa no existe, sino la calma estoica, la paz que proviene de distinguir con precisión quirúrgica lo que puedes controlar y lo que no. La ansiedad nace cuando tu mente se mete en territorios que no le corresponden, cuando intenta resolver lo que está fuera de tu alcance, cuando exige resultados que ningún ser humano puede asegurar. Es como si tuvieras un soldado defendiendo una frontera que no existe. Se cansa, se desespera, se frustra, y luego te culpa por no poder controlar lo incontrolable. Ese es el ruido mental, un intento fallido de dominar el mundo desde adentro. Pero aquí viene el primer cambio profundo. Cuando aceptas que no puedes controlar todo, la mente se revela, pero luego se rinde, se calma, se reajusta, porque recupera su rol natural. Ya no es general, ahora es herramienta. Ya no pretende dominar el universo, ahora se enfoca en lo único que siempre estuvo dentro de tu esfera de acción. Tus decisiones, tu carácter, tu actitud, tu voluntad. Aquí es donde la filosofía se convierte en práctica real. Cuando algo te preocupa, pregúntate, ¿esto depende de mí? Si la respuesta es no, suelta. Si la respuesta es sí, actúa. Todo lo demás es ruido. Ese es el filtro. Ese es el orden. Ese es el camino. Cuando tu mente aprende esta distinción, el ruido pierde fuerza, pierde volumen, pierde presencia. Porque la preocupación ya no se convierte en obsesión. La duda ya no se convierte en catástrofe. El pensamiento no se convierte en tormenta. Simplemente pasa. Y tú eliges si le das tu atención o no. La paz no llega cuando lo controlas todo. La paz llega cuando renuncias a controlar lo que nunca te perteneció. Y si estás aquí, escuchando esto, es porque estás listo para la segunda transformación. Entender que tu mente no necesita dominar la vida para sentirse segura. Solo necesita que tú aprendas a separarte de aquello que no puedes cambiar. El ruido mental no desaparece con fuerza, desaparece con claridad. Y esa claridad comienza ahora. Tercera lección estoica. No toda emoción merece respuesta. Hay una idea que te han repetido toda la vida, una idea que parece lógica pero que en realidad es la raíz de muchas de tus derrotas internas. Si lo sientes, debes reaccionar. Y es falso,
completamente falso. La mente genera emociones como el cielo genera nubes, algunas ligeras, algunas densas, algunas pasajeras, algunas amenazantes. Pero que una nube cubra el cielo no significa que el mundo se esté acabando. Del mismo modo, que una emoción aparezca no significa que debas seguirla. Lo más peligroso de la emoción no es su intensidad, sino su inmediatez. La emoción llega antes que la razón. Siempre. Es biología, no filosofía. Cada vez que algo te afecta, la emoción responde sin pedir permiso. La ira sube como un fuego, el miedo se activa como un reflejo, la tristeza se desploma como una sombra. Y en ese instante, cuando tu mundo interno parece un torbellino, tu mente te susurra: actúa ahora. Pero ese ahora es una trampa, porque ninguna emoción, por más real que se sienta, es una sentencia. Todas son señales, y las señales se leen, no se obedecen. Séneca lo explicó con la precisión de alguien que conocía sus propios demonios. El primer movimiento pertenece a la naturaleza, el segundo, a ti. ¿Qué significa esto? Que no eres culpable de lo que sientes, pero sí eres responsable de lo que haces con lo que sientes. La emoción es un visitante, la reacción es tu elección. Piensa en cuántas veces tu vida se desvió porque reaccionaste en el primer impulso. Esa discusión que terminó peor de lo que debía. Ese mensaje que enviaste sin pensar. Esa decisión tomada desde la desesperación. Esos pasos atrás que diste solo porque sentiste miedo. Esa persona que alejaste sin querer porque hablaste desde la herida. Esas oportunidades que dejaste ir porque la ansiedad te convenció de que no estabas listo. La emoción tomó el volante. Y tú te convertiste en pasajero. El estoico no reprime lo que siente. Eso sería negación, no sabiduría. El estoico observa lo que siente, lo desmenuza, lo examina. Se pregunta: ¿esta emoción me empuja o me arrastra? ¿Me aclara o me confunde? ¿Proviene de algo real o de algo imaginado? ¿Depende de mí o del mundo? Solo después de esa observación viene la decisión. Y esa decisión es la verdadera libertad. Pero la mayoría nunca llega a ese punto, porque estamos condicionados a creer que la emoción es una orden, que si sientes miedo, debes huir, que si sientes ira, debes atacar, que si sientes ansiedad, debes detenerte, que si sientes soledad, debes buscar desesperadamente compañía. Pero esas órdenes no las da la razón, las da un sistema emocional impulsivo, arcaico, diseñado para salvarte de peligros que ya no existen. Tu cuerpo reacciona como si estuvieras frente a un animal salvaje cada vez que enfrentas un mensaje, una conversación incómoda o una decisión importante. Por eso, esta lección es un arma. La emoción no merece acción inmediata. La emoción merece espacio, merece tiempo, merece pausa. La pausa es el puente entre lo que sientes y lo que eres capaz de hacer a pesar de lo que sientes. Imagina que tu emoción es una ola. Si intentas detenerla con las manos, te arrasará. Pero si das un paso atrás y la observas, verás que pasa, siempre pasa. Ninguna emoción dura eternamente. Todas tienen comienzo, intensidad máxima y final. Si esperas el final antes de reaccionar, reaccionas desde tu centro, no desde tu sacudida. Ahora piensa en la última vez que sentiste ira. No la pequeña molestia, sino esa ira que sube como una corriente eléctrica por el pecho. ¿Qué pasó? La mente dejó de analizar y empezó a exigir acción. La ira te dijo que respondieras, que gritaras, que defendieras tu ego, que hicieras algo para calmar la urgencia. Pero si hubieras esperado 10 minutos, solo 10, tu perspectiva habría sido otra. ¿Qué cambió? No la situación externa. Cambió tu química interna. Cambió tu impulso. Y eso demuestra algo increíble. Tu emoción puede ser intensa, pero no es inteligente. El miedo funciona igual. Llega antes de que la razón pueda actuar. Te muestra los peores escenarios posibles, te paraliza, te llena de pensamientos que parecen proféticos. Pero son solo reacciones biológicas que intentan protegerte. El problema es que tu mente confunde protección con limitación, y tú reaccionas antes de darte cuenta de que no estabas en peligro. La ansiedad es la reina de las reacciones equivocadas. Te hace sentir que debes resolverlo todo en este instante, que necesitas claridad inmediata, que algo malo pasará si no actúas.
Pero los estoicos sabían algo que tú estás a punto de aprender. Ninguna decisión nacida del pánico termina bien. La ansiedad exige movimiento. La sabiduría exige pausa. Marco Aurelio lo dijo sin rodeos. La calma es invencible. Y esa calma no se crea eliminando emociones, sino dominando la respuesta. La mente se agita, pero tú eliges no moverte. El cuerpo se acelera, pero tú eliges no actuar. La emoción grita, pero tú eliges esperar a que se canse. Ese es el dominio. Ese es el poder que el enemigo interior teme. Y aquí viene la parte más poderosa de esta lección. A veces, la reacción más fuerte es no reaccionar. No responder el mensaje, no entrar en la discusión, no seguir el impulso, no aceptar la provocación, no alimentar la historia que tu mente inventa. El silencio, cuando nace del control, no es pasividad, es superioridad. Es demostrarle a tu mente que no manda sobre ti. Es decirle, puedo sentirte, pero no voy a obedecerte. Porque la emoción no es el enemigo. El enemigo es tu hábito de reaccionar sin pensar. Cuando cambias el hábito, cambias tu destino. El estoico siente profundamente, pero actúa selectivamente. El estoico no se deja arrastrar por ninguna emoción, porque sabe que ninguna emoción merece ese poder. Esta es la tercera lección. Y ahora que la entiendes, tu mente ya no podrá manipularte con la misma facilidad. Cuarta lección estoica. Domina tus pensamientos como un jinete domina su caballo. Hay una imagen que puede cambiar para siempre la forma en que ves tu mente. Imagina a un jinete sobre un caballo desbocado. El caballo es fuerte, veloz, impredecible. Puede llevar al jinete a lugares hermosos, o lanzarlo al vacío. Y el jinete, si no sabe cómo dirigirlo, queda a merced de cada salto, cada impulso, cada giro inesperado. Así es tu mente cuando no ha sido entrenada. Un caballo poderoso, pero sin dirección. Tiene energía, tiene movimiento, tiene impulso, pero no tiene orden. Y mientras tú creas que tu mente es lo que es, mientras aceptes que piensa lo que quiere sin intervención tuya, seguirás viviendo como un jinete que nunca aprendió a tomar las riendas. La comparación no es mía. Los estoicos la usaron durante siglos, porque entendían algo que a la mayoría le pasa desapercibido. La mente no deja de moverse jamás. No descansa. No se apaga. No se aquieta por sí sola. Y si tú no la guías, ella decidirá el camino por ti. No importa cuánto duela, cuánto incomode, cuánto te sabotee, la mente seguirá corriendo hacia donde el instinto la lleve. Y el instinto, sin razón, casi siempre elige el camino del miedo. Piensa en tus pensamientos más frecuentes, no los que eliges conscientemente, sino los que aparecen cuando estás cansado, distraído, solo o ansioso. Esos pensamientos que llegan de golpe. No eres suficiente. Seguramente fallarás. Ellos piensan mal de ti. No vas a lograrlo. Va a salir mal. No eres importante. Estás perdiendo el tiempo. Esos pensamientos no son decisiones tuyas, son movimientos automáticos del caballo. Son reacciones que tu mente aprendió hace años y que sigue repitiendo aunque ya no te sirvan. El problema no es que aparezcan. El problema es que nunca les pusiste riendas. Marco Aurelio lo dijo con brutal simplicidad. Tu mente tomará la forma de aquello con lo que la alimentes. Y eso es exactamente lo que le sucede a un caballo. Corre hacia donde aprendió a correr. Si lo entrenaste para huir, huirá. Si lo entrenaste para pelear, peleará. Si lo entrenaste para temer, temerá. Pero si lo entrenas para obedecer, obedecerá. La mente funciona igual. El pensamiento desordenado no es un castigo divino, es un hábito, y los hábitos pueden transformarse. Aquí aparece el núcleo de esta lección. No puedes detener el movimiento del caballo, pero puedes decidir la dirección. La mente seguirá generando pensamientos, memorias, fantasías, miedos, interpretaciones. Pero tú puedes tomar las riendas con herramientas reales: reflexión, escritura, análisis, cuestionamiento, repetición consciente. Cada acción es una instrucción. Cada instrucción es una rienda más firme. Cada rienda firme es un paso hacia el dominio. Piensa en la escritura, por ejemplo.
no se escribe para desahogarse, se escribe para ver. Cuando un pensamiento se mantiene en tu cabeza, es amorfo, cambia de forma, se expande, se distorsiona, te manipula. Pero cuando lo pones sobre el papel, lo reduces, lo concretas, lo haces visible, y lo visible ya no puede gobernarte. La escritura es una de las formas más antiguas de tomar las riendas de la mente. Es decirle, no vas a correr por donde quieras, te voy a observar. Otra herramienta, la pregunta estoica. Cada vez que la mente te arroje un pensamiento doloroso, pregúntale, ¿esto es un hecho o es una interpretación? Verás cómo el caballo se detiene por un instante. No porque haya dejado de moverse, sino porque lo enfrentaste con claridad. El pensamiento pierde fuerza cuando lo examinas. Otra rienda, la repetición. La mente aprende por repetición, igual que un animal. Si te repites todos los días una idea fortalecedora, no como mantra vacío, sino como recordatorio racional, esto depende de mí, esta emoción pasará, mi valor no cambia. La mente empieza a obedecer esa nueva dirección, no inmediatamente, pero sí inevitablemente, porque la mente está diseñada para ser moldeada. Pero la rienda más poderosa es esta, acción intencional en contra del impulso automático. Si tu mente te dice evita, tú das un paso. Si tu mente te dice huye, tú te quedas. Si tu mente te dice habla, tú callas. Si tu mente te dice calla, tú hablas. Si tu mente te dice no puedes, tú lo intentas. Esa contradicción consciente es como tirar de las riendas del caballo cuando intenta desviarse. Duele, cuesta, exige fuerza, pero es el inicio del dominio. Porque tu mente no aprende por lo que le dices que debe hacer. Aprende por lo que tú haces a pesar de ella. Imagina al jinete por un instante. Cada vez que el caballo se intenta desviar hacia el miedo, el jinete corrige la trayectoria. Cada vez que se acelera hacia la ansiedad, el jinete lo hace bajar el ritmo. Cada vez que se asusta con una sombra, el jinete lo tranquiliza. Así es como se crea la confianza mutua. Así es como el caballo deja de ser un peligro y se convierte en una extensión del jinete. Así es como la mente deja de ser tu carcelera y se convierte en tu herramienta. Y es aquí donde esta lección revela su magia. La mente, cuando está bien dirigida, es invencible. Es capaz de generar creatividad, claridad, estrategia, solución, visión, calma. Es capaz de convertir dolor en sabiduría, miedo en acción, confusión en dirección. Es capaz de abrir caminos donde antes solo veía muros. Pero nada de eso ocurre si tú no tomas las riendas. Porque la mente sin dirección es desastre. La mente sin disciplina es tormenta. La mente sin dominio es cárcel. Y la mente dominada es libertad. Esta es la cuarta lección. Y ahora que sientes el poder de las riendas en tus manos, estás listo para ir aún más profundo. Quinta lección estoica. El sufrimiento mental proviene de la resistencia, no de la realidad. Hay dolores que no vienen del mundo, sino de tu pelea contra él. Y este es uno de los descubrimientos más incómodos del estoicismo. La mayoría del sufrimiento que cargas no proviene de lo que ocurre, sino de tu incapacidad para aceptarlo tal como es. No te duele el hecho, te duele tu resistencia al hecho. No te lastima la realidad, te lastima la historia que tu mente fabrica intentando que la realidad sea distinta. Y esa fricción, esa lucha constante entre lo que quieres que sea y lo que realmente es, se convierte en una tortura interna que no termina nunca. Séneca lo dijo como si hubiera vivido dentro de la mente humana. Al hombre le afecta no lo que le ocurre, sino cómo lo interpreta. Y en esa frase se esconde una de las llaves de tu libertad interior. La resistencia mental tiene muchas formas. A veces es negación. Esto no debería estar pasando. A veces es rencor. No puedo creer que esto me hicieron. A veces es orgullo. No me merezco esto. A veces es fantasía. Si tan solo fuera diferente. A veces es miedo. ¿Y si nunca cambia? Pero detrás de todas esas máscaras, la raíz es la misma. Tu mente se aferra a una versión de la realidad que no existe, y su capacidad para aferrarse es tan fuerte que puede mantenerte sufriendo por cosas que ya ocurrieron, que no han ocurrido, o que no puedes cambiar. Piensa en un momento de dolor en tu vida. No en el hecho en sí, sino en cuánto tiempo lo cargaste después. La ruptura duró un día,
pero el sufrimiento duró meses. El conflicto fue una conversación, pero tu mente la repitió 100 veces. La pérdida fue un instante, pero el duelo mental se extendió al infinito. El error fue un momento, pero la culpa vivió dentro de ti como si fuera eterna. No fue el hecho, fue tu resistencia al hecho. Los estoicos no enseñaban a evitar el dolor. Eso es ilusión. Los estoicos enseñaban algo mucho más poderoso. No sufras 2 veces. El primer dolor es inevitable. El segundo dolor, el que tu mente fabrica, es opcional. La resistencia nace cuando la mente cree que si lucha lo suficiente, puede revertir lo ocurrido. Pero esa lucha interior no tiene final. Es como apretar arena con las manos. Cuanto más fuerte lo intentas, más se escapa. La resistencia transforma pequeños dolores en tormentas internas, y esas tormentas no vienen del mundo, vienen del diálogo infinito que tu mente repite tratando de que lo irreversible sea reversible. Aquí está la parte más brutal de esta lección. Tu mente sufre más por la historia que cuenta que por la realidad que enfrenta. Y cuando empiezas a ver esto con claridad, algo dentro de ti se libera. La aceptación no es rendición. La aceptación no es debilidad. La aceptación no es conformarse. La aceptación no es perder. La aceptación es reconocer que la batalla contra lo inevitable es una batalla contra ti mismo. Aceptar no significa que te guste lo que pasó. Aceptar no significa que apruebes lo que hicieron. Aceptar no significa que no te duela. Aceptar significa que decides dejar de sufrir por algo que ya no está en tus manos. Recuerda esto. La vida no pide tu permiso para ser como es, pero tu mente sí necesita tu permiso para dejar de resistirse. Cuando dices, esto no debería haber pasado, pierdes la batalla. Cuando dices, ¿cómo me gustaría que fuera diferente?, te alejas del presente. Cuando dices, ¿por qué me pasó esto a mí?, te conviertes en víctima de tu interpretación. Pero cuando dices, pasó, recuperas poder. Cuando dices, acepto, recuperas presencia. Cuando dices, esto es lo que es, recuperas control. Porque la aceptación no te devuelve el hecho, te devuelve a ti. La resistencia mental también aparece frente al futuro. La ansiedad es resistencia anticipada. El miedo es resistencia proyectada. La preocupación es resistencia imaginada. Tu mente trata de luchar contra algo que no ha ocurrido, y en esa lucha se desgasta más que si realmente estuvieras enfrentando un peligro real. Los estoicos sabían esto. Por eso vivían en el presente. No por filosofía poética, sino por estrategia mental. Sabían que la mente solo puede ser libre en el ahora. Todo lo demás es ruido. Séneca escribió: nos atormentamos por nuestras opiniones, no por los hechos. Y es cierto, no es la realidad la que te quiebra, es tu diálogo interno sobre la realidad. No es la situación la que te angustia, es tu interpretación repetida una y otra vez. No es el error lo que te destruye, es tu incapacidad para soltarlo. Aquí aparece el giro de esta lección. El sufrimiento mental no desaparece cuando cambias la realidad, desaparece cuando dejas de resistirla. Imagina que estás frente al mar. Una ola gigante viene hacia ti. Si luchas contra ella, te arrastra. Si te quedas rígido, te golpea. Pero si la aceptas, si te dejas llevar con inteligencia, si fluyes y vuelves a levantarte, la ola pasa, y tú sigues ahí. Ese es el arte estoico ante la vida. La realidad nunca ha sido tu enemiga. Tu resistencia a ella sí. Cuando aceptas, transformas. Cuando aceptas, avanzas. Cuando aceptas, sueltas la carga que te destruye por dentro. Y es aquí donde esta lección se vuelve poder puro. Cuando dejas de resistirte, tu mente deja de atacarte, porque ya no tiene dónde clavar sus garras, ya no tiene contra qué pelear. Y en esa ausencia de lucha, aparece la calma. Esta es la quinta lección. Y ahora que sabes que el sufrimiento mental nace de la resistencia, estás un paso más cerca de conquistar a tu enemigo interior. Sexta lección estoica. La mente ama el drama porque teme el silencio. Tu mente tiene un hábito silencioso, casi invisible, pero devastador. Cuando no sabe qué hacer, inventa problemas. No porque seas débil, no porque estés roto, no porque tengas un defecto psicológico, sino porque tu mente teme el silencio más que al conflicto.
Y ese miedo al silencio la lleva a crear historias, exageraciones, interpretaciones y catástrofes imaginarias que terminan pareciendo reales. No te desgasta la vida, te desgasta el ruido interno que tu mente produce cada vez que el mundo se queda quieto. ¿Por qué ocurre esto? Porque en el silencio aparece lo que más evitas, tú mismo. Y para la mente indisciplinada, enfrentarse a su propia verdad es más aterrador que cualquier problema externo. El silencio es un espejo, y no todos están listos para mirarse sin distracciones. Por eso tu mente prefiere el drama, porque te mantiene lejos de ti. Pero aquí está la parte más brutal. El drama no es algo que te ocurre, es algo que tu mente fabrica. Cuando no recibe estímulos, inventa posibilidades. Cuando no tiene respuestas, imagina amenazas. Cuando no obtiene certeza, crea historias que la sustituyan. Y esas historias, aunque no sean reales, tienen un impacto real en tus emociones, en tu cuerpo, en tu energía, en tu paz. La mente teme el silencio porque en el silencio pierde control. Y si pierde control, siente que tú puedes tomarlo. Por eso se defiende con ruido. Piensa en cuántas veces tu mente ha llenado un vacío con suposiciones. Alguien no respondió un mensaje, y tu mente construyó un rechazo. Un gesto ambiguo se convirtió en una historia completa. Un error pequeño se amplificó hasta convertirse en identidad. Una duda se transformó en ansiedad. Un silencio externo se convirtió en tormenta interna. No fue el mundo, fue tu mente evitando quedarse quieta. Aquí es donde los estoicos brillaron con una claridad que hoy parece adelantada a su época. Entendieron que la mente es peligrosa cuando está ociosa. Marco Aurelio lo escribía en sus meditaciones. La mente sin dirección se vuelve su propio tirano. Y tenía razón. Una mente sin propósito se convierte en una fábrica de escenarios catastróficos. Una mente sin atención se autodestruye. Una mente sin límites se extravía. Una mente sin silencio se convierte en ruido. Pero lo más importante no es entenderlo, es verlo en ti. Es darte cuenta de que el drama que vives no es una consecuencia inevitable, sino una reacción automática que puedes detener. La mente teme el silencio porque confunde quietud con peligro. Y no la culpes por eso. Evolutivamente, sobrevivir significaba estar alerta. La mente antigua escaneaba constantemente el entorno buscando amenazas. Hoy, en ausencia de depredadores reales, escanea tu pasado, tu futuro, tus inseguridades, tus recuerdos, y convierte cualquier sombra en un monstruo mental. Pero aquí está la verdad poderosa que cambiará tu relación con tus pensamientos. El silencio no es una amenaza, es medicina. El silencio no te expone, te reconstruye. El silencio no te debilita, te ordena. El silencio no te vacía, te aclara. Los estoicos buscaban silencio cada día, no como escape, sino como disciplina. Porque sabían que solo en la quietud puedes escuchar la razón. Solo en la quietud puedes ver tus pensamientos sin dejarte arrastrar. Solo en la quietud descubres qué ideas son tuyas y cuáles son miedos disfrazados. Cuando no haces espacio para el silencio, el drama se convierte en tu banda sonora. No te das cuenta, pero la mente empieza a hablar más fuerte que la realidad. Y cuanto más ruido interno hay, menos escuchas a tu intuición, a tu lógica, a tu sabiduría natural. ¿Quieres ver cómo el drama desaparece? Reduce el volumen interno, no resolviendo pensamientos, sino dejándolos de alimentar. No buscando respuestas, sino permitiendo que algunas cosas no tengan respuesta inmediata. No perdiéndote en explicaciones, sino abrazando el hecho de que no todo amerita un análisis. La mente ama el drama porque en el drama se siente viva, necesaria, importante. Pero tú no necesitas drama para vivir. Necesitas presencia, necesitas claridad, necesitas espacio. Te diré algo que quizá nunca te han dicho. No necesitas pensar tanto para estar bien. No necesitas analizar cada detalle. No necesitas anticipar cada posibilidad. No necesitas resolver cada emoción. No necesitas entenderlo todo. A veces solo necesitas callar y dejar que el pensamiento se acomode sin tu intervención constante. El silencio no elimina pensamientos, los ordena. El silencio no borra emociones, las clarifica. El silencio no apaga tu mente, la disciplina. El drama es ruido, el silencio es poder.
y la mente solo se calma cuando tú decides entrar en ese silencio sin miedo. Esta es la sexta lección. Cuando entiendes que el drama interno es un reflejo del miedo al silencio, comienzas a mirar ese silencio con otros ojos, no como un enemigo, sino como un camino de regreso a tu verdadero centro. Si algo dentro de ti sintió alivio al escuchar estas palabras, sigue ese impulso y síguenos. Suscribirte no es un favor al podcast, es un acto de disciplina interna. Significa que no estás dispuesto a seguir viviendo dominado por tus pensamientos, que eliges el camino difícil, el del orden mental, la claridad y el dominio sobre ti mismo. Hazlo ahora y comparte este mensaje con quien lo necesite, porque cuando una mente se ilumina, inevitablemente despierta a otra. Séptima lección estoica. Los pensamientos no son tú, son visitantes. Hay una idea que puede cambiar tu vida entera si te atreves a aceptarla. Todo lo que piensas, no eres tú. Eso que aparece en tu mente sin que lo invites, eso que te asusta, te avergüenza, te incomoda, te provoca o te confunde, no es tu identidad. Es solo un visitante mental, un pensamiento que pasó por tu puerta, entró sin permiso y empezó a comportarse como si fuera dueño de la casa. Los estoicos lo sabían. Séneca lo escribía con una calma casi quirúrgica. No temas tus pensamientos, obsérvalos. Y detrás de esa frase, hay una verdad que muy pocos dominan. La tormenta interna no te pertenece, a menos que decidas adoptarla. Piensa en esto. Tu mente genera pensamientos como tu corazón late, automáticamente, constantemente, sin tu intervención, sin tu consentimiento. Pero tú no eres tu corazón, tampoco eres tus pensamientos, eres quien observa. El problema es que creciste creyendo que cada pensamiento que aparece es una señal, un mensaje, una advertencia o una verdad. Creíste que si tu mente dice, no puedes, significa que no puedes. Si tu mente dice, vas a fallar, significa que fallarás. Si tu mente recuerda algo doloroso, significa que sigues atrapado en ese pasado. Pero nada de eso es cierto. Los pensamientos son visitantes. Tú decides quién se queda y quién se va. Observa tu mente por un instante. Mira cómo aparece una idea, luego otra, luego una sombra emocional que parece más fuerte que las demás. Y nota algo importante. Tú no elegiste la mayoría de ellas. Simplemente llegaron, como hojas que caen de un árbol y aterrizan en tu camino. Algunas te gustan, otras te incomodan, pero ninguna te define. El error comienza cuando permites que un pensamiento momentáneo se convierta en una identidad permanente. Cuando piensas, soy un fracaso, en vez de, estoy teniendo un pensamiento de fracaso. Cuando piensas, soy débil, en vez de, apareció un pensamiento que me hace sentir débil. Cuando piensas, soy ansioso, en vez de, mi mente está generando ansiedad en este momento. Ese cambio, pequeño pero radical, es la esencia del dominio mental. Porque cuando te separas de tus pensamientos, recuperas poder. Cuando los observas sin identificarlos como yo, dejan de arrastrarte. Cuando entiendes que solo son visitantes, puedes dejarlos pasar sin invitarlos a quedarse. Marco Aurelio lo practicaba todos los días. Decía, tu razón es tu fortaleza. Deja que todo lo demás pase. Eso implica que puedes ver tus pensamientos pasar sin reaccionar a cada uno. Puedes mirarlos sin convertirlos en verdad. Puedes escucharlos sin obedecerlos. La mente te susurra miles de cosas al día. Algunas verdaderas, otras absurdas, algunas útiles, otras destructivas. Pero tú eres quien elige cuál de esas voces se convierte en acción. Imagina por un momento que estás sentado frente a una gran fogata. Alrededor de ella pasan personas desconocidas. Algunas te cuentan historias hermosas, otras historias tristes, otras historias terribles. Pero ninguna de esas personas se convierte en tu identidad solo porque las escuchaste. Los pensamientos son esas personas. Llegan, hablan, se van. El problema aparece cuando tú te levantas y empiezas a seguir a cualquiera de ellas como si fuera tu destino. Hay pensamientos que solo están de paso, pero tú los conviertes en huéspedes. Hay pensamientos que solo querían tocar la puerta, pero tú les abriste, los sentaste, les diste comida y cama, y al final permitiste que dirigieran tu vida. Un pensamiento no puede dominarte, a menos que tú lo adoptes.
El estoico no se avergüenza de los pensamientos oscuros. No los oculta, no los niega, los examina, los mira de frente, y luego decide si sirven o no. Esa decisión es el poder. ¿Quieres recuperar tu paz? Comienza por diferenciar entre lo que piensas y lo que eres. Eres más grande que tu diálogo interno. Eres más estable que tus emociones. Eres más profundo que tu mente inquieta. Y aquí está una práctica que puede transformar tu relación con tus pensamientos. Cada vez que aparezca uno que te hiere, que te asusta o que te limita, pregúntate, ¿este pensamiento es un hecho o solo un visitante? La mayoría de los pensamientos que te hieren no son hechos. Son interpretaciones, miedos, sombras, ecos del pasado, proyecciones del futuro, ideas distorsionadas por el cansancio, el estrés o la inseguridad. No luches contra ellas, solo déjalas pasar. Como quien ve una nube cruzar el cielo. No puedes detener la nube, pero no necesitas hacerlo. Puedes observarla sin seguirla. Tu poder no está en controlar lo que aparece. Tu poder está en decidir qué permanece. Los pensamientos son visitantes. No los conviertas en dueños. Octava lección estoica. El ego crea historias para mantenerte prisionero. Hay una fuerza silenciosa dentro de ti que siempre está intentando manipular la narrativa. No es tu alma, no es tu esencia, no es tu razón, es tu ego. Y su arma más peligrosa no son las palabras ni las emociones. Son las historias que inventa para mantenerte en jaque. Historias que parecen lógicas, pero nacen del miedo. Historias que suenan verdaderas, pero solo buscan protegerte de un dolor que ya pasó o de uno que quizá nunca llegará. El ego no quiere que avances, quiere que sobrevivas. Y para sobrevivir, prefiere que te quedes donde estás. Por eso fabrica relatos enteros dentro de tu mente. Relatos que te limitan. Relatos que te encierran. Relatos que te hacen dudar de ti incluso cuando la vida te está dando señales de que puedes más. Es el ego el que te dice, no eres suficiente. Es el ego el que repite, no te arriesgues. Es el ego el que susurra, te van a herir. Es el ego el que inventa enemigos donde solo había incomodidad. Es el ego el que transforma un silencio en rechazo, una demora en traición, una mirada en juicio. No lo hace para lastimarte, lo hace para conservarte. El ego no distingue crecimiento de peligro. Para él, cualquier cambio es amenaza, cualquier movimiento es riesgo, cualquier avance es una posibilidad de perder algo o a alguien. Por eso crea historias tan convincentes que terminas creyéndolas sin cuestionarlas. Pero aquí está la parte brutal. La mayoría de las historias que repites no nacieron de ti, nacieron del miedo. Los estoicos lo sabían. Epicteto lo decía sin adornos. No nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos contamos sobre ello. En esas palabras está la prisión y la llave. La prisión es la historia. La llave es cuestionarla. El ego siempre quiere explicarlo todo. Si alguien se aleja, inventa un motivo. Si algo falla, crea una culpa. Si no entiendes algo, llena el vacío con sospechas. El ego se alimenta de esa narración interna. Mientras tú discutes con lo que imaginas, él sigue ganando territorio. Pero hay algo aún más profundo. El ego crea historias porque teme desaparecer. Y cada vez que tú actúas desde la razón y no desde el miedo, el ego pierde fuerza. Cada vez que te detienes a observar tus pensamientos antes de obedecerlos, el ego se debilita. Cada vez que eliges lo que quieres en lugar de lo que temes, el ego retrocede un paso. Por eso lucha, por eso grita, por eso te repite versiones distorsionadas de tu historia. No quiere que descubras que esas voces internas no son la verdad. Son un mecanismo de defensa mal entrenado. Piensa en cuántas batallas has peleado que solo existieron en tu mente. ¿Cuántas discusiones imaginarias tuviste? ¿Cuántas posibilidades catastróficas inventaste? ¿Cuántos rechazos interpretaste sin que nadie te rechazara? ¿Cuántos futuros oscuros construiste sin una sola prueba real? Eso no eras tú, era tu ego defendiendo su versión de la realidad, defendiendo su control sobre ti. Pero aquí viene la revelación estoica. El ego pierde poder cuando lo expones ante la razón. Cuando dices, ¿esto es un hecho o una opinión? La historia se quiebra. Cuando dices, ¿esto ocurrió o lo estoy imaginando? La narrativa se debilita. Cuando dices, ¿me protege
o me limita. El ego queda desnudo. Marco Aurelio lo hacía constantemente. Cada idea que lo inquietaba, la ponía frente a la luz del análisis. ¿Qué está pasando en realidad? ¿Qué parte de esto es juicio? ¿Qué parte es miedo? Y al separar el juicio del hecho, recuperaba su poder. Tu ego no quiere que hagas esto, no quiere que pienses, quiere que reacciones, quiere que actúes por impulso, no por discernimiento, quiere que creas la historia sin examinarla. Pero cuando tú decides cuestionar, cuando decides mirar detrás de la narrativa interna, ocurre algo casi milagroso. Las historias se disuelven. El miedo se reduce. El drama pierde intensidad. La mente se vuelve clara. Y por primera vez, puedes ver la realidad sin el filtro distorsionado de tus viejos temores. El ego crea historias para retenerte. La razón crea claridad para liberarte. Y cada vez que eliges claridad sobre ficción, dominas la mente un poco más. Esta es la octava lección. No eres la historia que tu mente inventa para protegerte. Eres quien decide si esa historia merece seguir siendo contada. Novena lección estoica. La autodisciplina mental es más fuerte que la motivación. Hay una verdad incómoda que casi nadie quiere aceptar. Tu mente no se fortalece cuando te sientes inspirado. Se fortalece cuando te sientes incapaz, cansado, frustrado, desmotivado. Y aún así, haces lo que sabes que debes hacer. La motivación es un lujo emocional. La disciplina, en cambio, es una obligación espiritual. La motivación aparece cuando todo está alineado. La disciplina aparece cuando tú decides alinearte, aunque nada más lo esté. La humanidad entera vive obsesionada con sentirse motivada. Esperan el día perfecto, la energía perfecta, la emoción perfecta. Pero los estoicos lo entendieron antes que nadie. Si esperas a sentirte preparado, nunca empezarás. Marco Aurelio lo dejó escrito con una claridad que duele. Levántate. ¿Naciste para sentirte cómodo? Esa pregunta atraviesa siglos porque sigue siendo real. La mayoría vive esperando que la mente quiera actuar. El sabio actúa aunque la mente se resista. Tu mente no quiere disciplina. Tu mente quiere alivio, quiere descanso, quiere distracción. Quiere facilidad, quiere lo inmediato, no lo importante. La disciplina es ese choque frontal entre lo que tu mente desea y lo que tu carácter exige. Y aquí está lo brutal. La disciplina crea libertad, pero antes de darte libertad, te va a incomodar. Va a pelear contigo. Va a intentar convencerte de que no vale la pena. Va a ponerte excusas tan convincentes que vas a creer que son razonables. La mente es experta en disfrazar debilidad como lógica. No hoy. Después rindo mejor. Mañana empiezo. Esas frases no son tuyas. Son el mecanismo interno que busca mantenerte en lo conocido. Pero escucha esta verdad. La disciplina te construye incluso cuando no lo notas. Un día haces algo que no querías hacer. Al día siguiente lo repites. Luego lo haces sin pensar. Y sin darte cuenta, tu mente ya no te domina. Tú dominas a tu mente. Disciplinarte no es forzarte brutalmente. Es darte dirección cuando tu mente está perdida. Es recordarte quién quieres ser cuando tu mente insiste en quién fuiste. Es sostener el rumbo cuando la emoción quiere que te rindas. La motivación responde a tus emociones. La disciplina responde a tus decisiones. Por eso la disciplina mental es peligrosa, poderosa y profundamente transformadora. Cambia la forma en que te hablas, cambia la forma en que te observas, cambia la forma en que actúas incluso bajo presión. Cuando tú decides que vas a cumplir tu palabra contigo mismo, aunque nadie te vea, aunque no haya recompensa inmediata, aunque nadie lo aplauda, algo dentro de ti se eleva. La mente aprende que puede confiar en ti. Que si dices que vas a hacer algo, lo haces. Ese es el verdadero origen de la confianza personal. No frases bonitas, no afirmaciones, no yo puedo, sino evidencia. Evidencia interna, evidencia real, evidencia diaria. Cada pequeño acto de disciplina se convierte en una piedra colocada en la estructura de tu carácter. No lo notas al principio. Nadie lo nota. Pero un día, sin aviso, te das cuenta de que tu mente ya no tiene el poder que antes tenía sobre ti, que ya no te paraliza como antes, que ya no te sabotea tan fácilmente, que te obedece. Y ahí entiendes
que valió la pena cada día en el que actuaste sin ganas. Séneca lo enseñaba con una sabiduría casi militar. La constancia es la mayor prueba de grandeza. No la rapidez, no el talento, no la inspiración. La constancia. Porque la constancia demuestra que tu voluntad vale más que tu estado emocional. Y aquí viene lo más importante. La disciplina mental no se entrena en momentos extraordinarios, sino en lo cotidiano. Cuando eliges leer en vez de distraerte. Cuando eliges pensar antes de reaccionar. Cuando eliges hablar con claridad en vez de impulsarte. Cuando eliges cerrar el teléfono para escuchar tu mente real. Cuando eliges ser firme contigo aunque nadie te supervise. Ahí, en lo mínimo, se construye lo máximo. La disciplina mental es la capacidad de actuar desde tu decisión, no desde tu emoción. Y cuando dominas eso, tu mente deja de ser un enemigo que te ataca y se convierte en un soldado que te obedece. Esa es la novena lección. El dominio de la mente no depende de cómo te sientes, sino de lo que decides. Y cuando decides repetidamente, incluso en silencio, incluso cansado, incluso dudando, el mundo interior se ordena. Ahí nace tu fuerza, ahí nace tu libertad. Ahí nace la versión de ti que tu mente nunca podrá destruir. 10ª lección estoica. El enemigo interior usa tus deseos contra ti. Hay una verdad brutal que nunca nos enseñaron. Tu mente no te destruye con lo que temes, sino con lo que deseas. El miedo paraliza, sí, pero el deseo descontrolado te encadena. Te hace perseguir sombras, idealizar imposibles, correr detrás de cosas que nunca te darán lo que buscas. Y lo peor es que te hace creer que eso es libertad, cuando en realidad es dependencia disfrazada. El enemigo interior no ataca de frente, no llega con amenaza, llega con promesas. Cuando tengas esto, estarás bien. Cuando logres aquello, por fin tendrás paz. Cuando esa persona te elija, entonces valdrás. Y tú corres, y corres, y corres, sin darte cuenta de que cada paso que das hacia ese deseo te aleja un poco más de ti mismo. El deseo, cuando nace del vacío, se convierte en un arma del enemigo interior. Te hace creer que necesitas algo externo para sentirte completo. Y ahí pierdes el dominio, ahí dejas de ser dueño, ahí te conviertes en esclavo. Los estoicos lo sabían, el deseo no es malo. Lo que lo vuelve peligroso es depender de él. Puedes desear, claro, puedes aspirar, avanzar, construir, pero la pregunta que define tu libertad es simple y contundente. ¿Ese deseo nace de tu razón o de tu carencia? Si nace de tu razón, te impulsa. Si nace de tu carencia, te destruye. La mente usa tus deseos como cadenas cuando no los miras con claridad. Te hace obsesionarte con una persona, porque no quieres enfrentar tu soledad. Te hace perseguir reconocimiento, porque temes no ser suficiente. Te hace querer demostrar, porque te duele tu inseguridad. Te hace buscar validación, porque olvidaste tu propio valor. Y cada uno de esos deseos parece noble, parece lógico, parece humano. Pero visto desde dentro, desde la conciencia, desde la filosofía, esos deseos no te elevan, te atan. El enemigo interior sabe exactamente qué quieres. Lo conoce mejor que tú. Conoce tu necesidad de aprobación, conoce tu miedo a no destacar, conoce tu ansiedad por pertenecer, conoce tu costumbre de buscar afuera lo que te falta adentro, y lo usa como un gancho emocional para mantenerte atrapado en ciclos interminables de expectativa, decepción, euforia momentánea y vacío posterior. Por eso la 10ª lección es una de las más duras. Antes de perseguir algo, debes preguntarte si estás actuando desde la libertad o desde la dependencia. El sabio desea, pero no se aferra. El sabio ama, pero no se pierde. El sabio actúa, pero no mendiga resultados. El sabio sueña, pero no se derrumba cuando algo no sale como esperaba. Ese es el secreto, poder desear sin depender. Cuando puedes decir, quiero esto, pero no me define. Aspiro a esto, pero no me destruye si no llega. Amo esto, pero sigo completo sin ello. Entonces tu mente pierde su arma más poderosa, porque ya no puede usar tus deseos contra ti. Ya no puede hacerte sufrir por anticipación. Ya no puede manipularte con promesas vacías. Ya no puede destruirte cuando algo no sale como imaginaste. Esa es la libertad profunda.
seguir deseando, sin ser devorado por el deseo. Marco Aurelio lo sabía y lo escribió con la serenidad de quien ya ganó su batalla interior. No busques que todo suceda como deseas, sino desea que todo suceda como sucede, y tu vida fluirá. No significa resignación, significa poder. Significa que decides dejar de pelear con la realidad y empezar a gobernarte a ti mismo. Cuando dominas tus deseos, te haces invencible. Nada externo puede romperte. Nada externo puede alterar tu centro. Nada externo puede definir quién eres. Tu enemigo interior pierde su mejor arma. Y tú recuperas lo que siempre fue tuyo, la capacidad de vivir desde la razón, la templanza y la libertad. Esa es la 10ª lección. Tu mente siempre tratará de usar lo que deseas para controlarte, pero cuando aprendes a desear sin depender, el poder vuelve a tus manos. Ahí termina la guerra, ahí comienzas tú. 11ª lección estoica. La mente se calma cuando el cuerpo obedece la razón. Hay una verdad que siempre evitamos aceptar porque hiere al ego intelectual. No puedes dominar tu mente si tu cuerpo vive en desorden. Puedes leer, reflexionar, repetir frases, luchar contra tus pensamientos. Pero si tu cuerpo está exhausto, inflamado, desregulado, tenso, hambriento o sobreestimulado, tu mente jamás podrá sostener la calma que deseas. La filosofía no flota en el aire, la filosofía habita un cuerpo. Los estoicos lo sabían, no meditaban en habitaciones acolchadas ni vivían aislados del mundo. Eran soldados, emperadores, comerciantes, estrategas. Vivían la realidad. Y desde ahí comprendieron que la mente obedece mejor cuando el cuerpo no está en guerra consigo mismo. Porque un cuerpo en caos genera una mente en caos. Pero un cuerpo ordenado construye una mente firme. Tu mente no piensa bien cuando no duermes. Tu mente no razona cuando no respiras profundo. Tu mente no se aquieta si pasas el día consumiendo ruido, pantallas, azúcar emocional y estímulos que rompen tu centro. Tu mente no puede reflexionar si tu cuerpo está pidiendo auxilio. Por eso esta lección no es suave y tampoco es simbólica. Si quieres dominar tu mente, debes comenzar también por tu cuerpo. Séneca lo decía sin rodeos: cuerpo y alma deben entrenarse juntos. Y cuando lo entiendes, te das cuenta de que no hay separación real. No existe cuerpo por un lado y mente por otro. Son un mismo sistema, una misma unidad. Cuando una parte se desequilibra, la otra paga el precio. No puedes exigirle a tu mente serenidad si tu cuerpo vive en tensión permanente. No puedes pedirle claridad si tu respiración es superficial. No puedes pedirle fortaleza si nunca la entrenas con disciplina física. No puedes pedirle orden si vives consumiendo estímulos que fragmentan tu atención. La mente se calma cuando el cuerpo se alinea. La mente se endurece cuando el cuerpo se fortalece. La mente se ordena cuando el cuerpo aprende a obedecer. Esta es una verdad que la filosofía moderna ha olvidado, pero que los guerreros, los atletas antiguos y los sabios siempre entendieron. El entrenamiento físico es también entrenamiento espiritual. No porque el músculo dé paz, sino porque la disciplina del cuerpo moldea la disciplina de la mente. Cuando haces ejercicio aunque no quieras, entrenas la mente para actuar sin depender de emociones. Cuando respiras profundo en medio de una situación adversa, entrenas la mente para no reaccionar desde el impulso. Cuando alimentas tu cuerpo con orden, entrenas la mente en contención y claridad. Cuando descansas lo necesario, entrenas la mente a soltar el exceso y recuperar energía. Cuando caminas, te mueves, te oxigenas, te expones al día. Entrenas la mente a no hundirse en los rincones donde se alimentan los pensamientos oscuros. El cuerpo es la primera frontera de la batalla mental. Si la descuidas, tu mente queda desarmada. Si la fortaleces, tu mente toma forma. Y aquí aparece algo fundamental. La mente sigue al ejemplo del cuerpo. Si tu cuerpo vive en abandono, tu mente aprende a abandonarse. Si tu cuerpo vive en disciplina, tu mente aprende disciplina. Si tu cuerpo vive en incoherencia, tu mente se fragmenta. Si tu cuerpo vive con orden, tu mente empieza a imitar ese orden. La verdadera calma interior no es un accidente, es consecuencia. Consecuencia del sueño, consecuencia de la respiración, consecuencia del movimiento, consecuencia del descanso, consecuencia del cuidado.
consecuencia del respeto que te das a ti mismo cuando nadie te observa. La mente que domina su cuerpo es una mente que puede dominarse a sí misma. Y cuando ambas están alineadas, algo cambia de forma irreversible. Ya no eres una víctima de tus pensamientos, ni de tus emociones, ni de tus impulsos, ni del ruido interno. Eres alguien que se gobierna. Alguien que actúa desde el orden. Alguien que puede sostener la calma incluso en medio de la tormenta. Esa es la 11ª lección. Si quieres una mente fuerte, empieza por construir un cuerpo obediente a la razón, porque cuando el cuerpo entiende el lenguaje del orden, la mente deja de resistirse y empieza a seguirte. 12ª lección estoica. No destruyas a tu mente, edúcala. Hay una tendencia humana que todos compartimos pero casi nadie reconoce. Cuando nuestra mente nos ataca, cuando nos llena de ruido, miedo, juicios o pensamientos desgastantes, lo primero que hacemos es tratarla como a un enemigo. Intentamos callarla a la fuerza, evadirla, reprimirla, insultarla o ignorarla. Nos decimos, ya no quiero pensar, quiero apagar la mente, quiero eliminar este pensamiento. Pero la mente no funciona así. La mente no se destruye por presión. La mente se transforma por educación. La mente es como un niño rebelde, no como un monstruo a vencer. El error más grande es creer que dominar la mente significa aplastarla. El estoico sabe que la mente es una herramienta, no un campo de batalla donde gana quien grita más fuerte. Cuando intentas quebrarla, la fortaleces en contra de ti. Cuando intentas silenciarla con fuerza, se vuelve más ruidosa. Cuando la atacas, la confundes. La mente necesita dirección, no castigo. Necesita orden, no violencia. Necesita entrenamiento, no abandono. Imagina por un momento que tu mente es un caballo salvaje. Puedes intentar controlarlo tirando de las riendas con desesperación, golpeándolo, forzándolo, gritándole. ¿Qué crees que ocurrirá? El caballo se resistirá, se desbordará, te lanzará al suelo. No porque sea malo, sino porque nadie obedece bajo agresión. Pero si tomas ese mismo caballo, lo observas, lo estudias, lo entrenas con constancia, con límites, con paciencia, finalmente se convertirá en tu vehículo. No será un enemigo, será tu fuerza. Así actúa la mente. No quiere tu destrucción, quiere protección. No quiere lastimarte, quiere adelantarse a los peligros para que no caigas. Pero si no la educas, se obsesiona. Exagera, interpreta de más. Te alerta incluso cuando no hay nada que temer. Es como un guardia que jamás recibió instrucción. Ve enemigos donde no los hay. Ve amenazas donde hay silencio. Ve abandono donde solo hay incertidumbre. La mente deseducada no es maldad, es torpeza. Y la torpeza mental solo se corrige con enseñanza. Séneca, que entendía como pocos la arquitectura interna del ser humano, decía: ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige. La mente es ese viento. Si no la entrenas, te arrastra. Si le marcas un puerto, te impulsa. Pero para marcar un puerto, necesitas claridad. Y para tener claridad necesitas educación interior. Aprender a pensar antes de creer. Aprender a observar antes de reaccionar. Aprender a cuestionar antes de rendirse. La mente no será tu aliada hasta que tú te conviertas en su maestro. Y eso exige 3 pilares. Primero, observación sin juicio. Si cada pensamiento que aparece lo juzgas como bueno o malo, la mente se vuelve defensiva, se esconde, te engaña. Si en cambio observas sin condenar, la mente se abre. Te muestra lo que teme, lo que desea, lo que recuerda. La observación es la primera lección. Segundo, corrección sin violencia. Cuando un pensamiento irracional aparece, no lo insultes ni lo empujes al silencio. Pregúntale, ¿esto es un hecho o una interpretación? La razón calma lo que el juicio inflama. Esta es la segunda lección. Tercero, repetición con propósito. La mente aprende por repetición. Si repites caos, aprende caos. Si repites orden, aprende orden. Cada vez que eliges respirar en vez de reaccionar, estás educando. Cada vez que eliges actuar en vez de pensar en exceso, estás educando. Cada vez que eliges silencio sobre ruido, estás educando.
La disciplina es la tercera lección. Sin educación, la mente se convierte en un eco interminable. Con educación, la mente se convierte en un instrumento. El estoico no necesita una mente sumisa, necesita una mente hábil, una mente capaz de analizar sin paralizarse, una mente que perciba el miedo pero no se rinda ante él, una mente que recuerde el pasado sin quedar atrapada, una mente que imagine el futuro sin destruir el presente, una mente al servicio del carácter, no del pánico. Cuando educas a tu mente, empiezas a notar cambios silenciosos pero profundos. Dejas de repetir conversaciones imaginarias. Dejas de sufrir por cosas que aún no ocurren. Dejas de creer que cada emoción define tu identidad. Dejas de sentirte rehén de pensamientos que antes te arrastraban. Pero, sobre todo, dejas de tenerle miedo a tu propia cabeza. Porque entender la mente es desactivarla. Comprenderla es desnudarla. Observarla es desarmarla. Educarla es liberarla. Hay una frase que deberías grabarte como un sello interno. Mi mente no es mi enemiga. Mi mente es mi responsabilidad. En esa frase está contenida toda la esencia de esta lección. La mente que hoy te hiere, mañana puede salvarte. La mente que hoy te sabotea, mañana puede impulsarte. La mente que hoy te encierra, mañana puede abrirte puertas, pero solo si eres tú quien la educa. Porque una verdad innegociable es esta: lo que no educas, te domina. Lo que educas, te sirve. Dominar la mente no consiste en destruirla, consiste en convertirte en su guía, en su maestro, en su arquitecto. Y cuando eso sucede, cuando la mente entiende que no estás en guerra con ella, sino construyendo con ella, algo cambia para siempre. El enemigo interior deja de ser enemigo, el ruido deja de ser tormenta. La duda deja de ser freno, la mente deja de ser cárcel, y comienza, por primera vez, a obedecer. Has llegado hasta el final, pero no del episodio, sino del espejo. Porque cada palabra que escuchaste hoy no fue una lección sobre la mente, fue una confrontación contigo mismo. Ahora sabes que tu mayor enemigo nunca estuvo afuera, nunca fue una persona, nunca fue un fracaso, nunca fue una decepción. Siempre estuviste luchando contra tus propias interpretaciones, tus miedos ampliados por la imaginación, tus historias internas contadas sin control. Y ahora que lo viste con claridad, ya no puedes volver atrás. La ignorancia es cómoda, pero una vez que la luz entra, la sombra ya no puede mentirte igual. Quiero que te quedes con una imagen. Tú, de pie, frente a tu propia mente. No como un prisionero esperando sentencia, sino como un maestro que finalmente comprende al alumno inquieto que ha tenido toda su vida. Hoy, dejaste de pelear contra tu mente como si fuera un demonio y empezaste a observarla como lo que realmente es. Una herramienta poderosa que nadie te enseñó a usar. Una herramienta que te intentaba proteger, pero sin entrenamiento, terminó protegiéndote incluso de lo que necesitabas enfrentar. Esa protección excesiva fue tu cárcel, pero ahora tienes la llave. Piensa en todas las veces que sufriste por anticipar un futuro que nunca ocurrió. Piensa en todas las noches en que imaginaste escenarios que jamás se materializaron. Piensa en cuántas personas perdiste sin que siquiera te hicieran daño, simplemente porque tu mente inventó amenazas donde no había peligro. Piensa en cuántos días se arruinaron porque un pensamiento te convenció de que estabas fallando, aunque no hubiera evidencia real. Esa es la destrucción silenciosa del enemigo interior. No necesita hechos, solo necesita acceso a tu atención. Pero algo cambió, porque hoy no solo viste el mecanismo, sino que lo enfrentaste. Entendiste que tu mente no puede gobernarte cuando tú ocupas el centro. Entendiste que no todas las emociones merecen respuesta, que no todos los pensamientos merecen tu energía, que no toda interpretación merece convertirse en verdad. Entendiste que la disciplina mental no es un castigo, es una liberación. Que la mente no se destruye, se educa. Que el silencio no es ausencia, es claridad. Que la paz no es suerte, es una decisión repetida todos los días. Ahora viene la parte más importante, lo que hagas después de este episodio. Porque lo que escuchaste aquí no servirá de nada si mañana vuelves a identificarte con cada pensamiento que aparezca. El viejo patrón intentará regresar. La duda, la voz interna que se queja, el impulso de reaccionar, la costumbre de anticipar tragedias. Pero hoy ya no te encontrará débil,
No porque no sientas, sino porque por primera vez reconociste que sentir no significa obedecer. Tu mente puede gritar, pero tú decides si le das el mando. Quiero que te preguntes algo que muy pocas personas se atreven a cuestionar. ¿Quién serías si tu mente dejara de exagerar peligros? ¿Quién serías si tus emociones no te arrastraran? ¿Quién serías si no vivieras interpretando cada gesto, cada silencio, cada detalle como una amenaza o un juicio? ¿Quién serías si no te creyeras todo lo que piensas? ¿Qué tipo de vida podrías construir si tus acciones nacieran de tu razón y no de tu miedo? No busques una respuesta inmediata. Esta pregunta no se responde hablando, se responde viviendo, porque la transformación real no se nota en lo que dices, sino en lo que haces cuando tu mente vuelve a empujar. El dominio interior se demuestra cuando eliges respirar antes de reaccionar, cuando eliges observar antes de juzgar, cuando eliges actuar antes que preocuparte. Cada pequeña decisión es un ladrillo en la construcción de tu fortaleza interna. Cada vez que eliges razón sobre impulso, avanzas. Cada vez que eliges calma sobre ruido, avanzas. Cada vez que eliges disciplina sobre caos, avanzas. Es probable que después de este episodio mires tu mundo con otros ojos, que notes detalles que antes ignorabas, que escuches la voz interna intentando volver a tener autoridad, que sientas resistencia. Es normal. Tu mente no está acostumbrada a que la observes, a que la cuestiones, a que la enfrentes con serenidad. Pero si continúas practicando, llegará un momento en el que notarás un silencio nuevo dentro de ti. Un silencio firme, estable, como si finalmente hubieras recuperado un territorio que siempre te perteneció. Ese silencio no es vacío. Ese silencio es poder. No te prometo que dejarás de sentir miedo, angustia o duda. Eso no sería estoicismo. Lo que sí te prometo es que si aplicas lo que aprendiste hoy, esas emociones ya no tendrán el mando. No podrán arrastrarte como antes. No podrán encerrar tu vida en un ciclo de desesperación. No podrán robarte días enteros de calma por un solo pensamiento mal interpretado. Tendrán presencia, sí, pero no tendrán gobierno. Y esa diferencia es libertad. Antes de cerrar, quiero dejarte una última reflexión. No es una frase bonita, ni algo decorativo. Es la pregunta que define tu futuro. Si tu mente ya no te dominara, ¿qué versión de ti nacería? Piénsalo. Esa versión existe. Está ahí, esperando a que la disciplina la despierte. No está lejos. Está debajo de las capas de ruido, miedo y hábitos mentales acumulados. Tu trabajo ahora es quitar esas capas una por una, hasta que aparezca esa parte de ti que siempre estuvo lista para dirigir tu vida. La batalla más importante no es contra el mundo. No es contra la gente, no es contra tu pasado, es contra la interpretación caótica que tu mente crea cuando nadie la dirige. Y hoy, por primera vez, diste un paso real hacia el dominio interior. Hoy dejaste de ser prisionero. Hoy empezaste a ser maestro. Tu mente ya no será tu verdugo, será tu herramienta, tu aliada, tu fuerza, solo si tú decides seguir educándola. Porque al final, no gana el más fuerte, gana el más consciente. Y hoy, tú despertaste. Tu voz es esencial aquí. Cada reflexión fortalece y eleva nuestra comunidad, reflejando el verdadero valor de cada individuo y contribuyendo a nuestra identidad estoica compartida. La reflexión que reciba más apoyo será fijada como estandarte de esta comunidad de mentes estoicas. Una comunidad que no huye del dolor, sino que lo atraviesa con coraje, con sabiduría, con honor. Y si aún hay algo en ti que pide más, entra en nuestra página oficial, estoicismoparaganadores.com. No para entretenerte, sino para transformar tu manera de vivir. Allí encontrarás las herramientas que pueden ayudarte a templarte por dentro, a volver cada día a ti, a ese lugar donde nada ni nadie te arrebata la paz. Además, al adquirir un producto digital, no solo te llevas una herramienta para tu crecimiento, también te conviertes en parte de esta misión. Nos ayudas a seguir expandiendo el estoicismo como refugio y guía para miles de almas que luchan cada día por no rendirse. Tu aporte fortalece este podcast, lo mantiene vivo y lo impulsa a llegar a quienes más lo necesitan. Gracias a ti, esta comunidad no deja de crecer, ni de despertar conciencia. No lo olvides, estoicismoparaganadores.com. Nos vemos en nuestro próximo encuentro en Estoicismo para Ganadores, donde seguiremos explorando las riquezas de la sabiduría estoica aplicada a la vida moderna.
Ahora aprovecha la oportunidad de profundizar en el estoicismo con nuevas sesiones recomendadas del podcast. Síguenos para no perderte ninguna reflexión que podría ayudarte justo en ese momento en que sientas que todo te supera. Cada lunes, miércoles y viernes publicamos episodios pensados para acompañarte cuando la vida pesa, cuando cuesta mantener la calma, cuando necesitas una palabra que te recuerde quién eres. No seguirnos es arriesgarte a perder justo esa lección que podría devolverte la paz que vienes buscando. Hasta que nos encontremos de nuevo, recuerda, eres el único dueño de tu percepción, el creador de tu paz y el guerrero de tu propia batalla. Este es el legado del estoicismo, el arte de ser invencible.